que para hacer pruebas, que muchas preguntas en la ciencia pueden responderse con pruebas de hipótesis. Hay de cuenta que es como un nivel. Las pruebas de hipótesis son el nivel más bajo para responder preguntas de la ciencia. Luego tenemos los modelos de regresión que ya no nos va a alcanzar tiempo de verlos, entonces olvídense de eso. Pero para las pruebas de hipótesis, incluso para los modelos de regresión, seguimos un mismo camino. ¿Cuál es el primer paso? Ok, la hipótesis. H0 era hipótesis ¿qué? Nula. Y H era hipótesis alternativa. Luego colocamos un nivel de significancia que lo abreviamos con el alfa. ¿En cuánto lo fijábamos? 0.05. Luego elegíamos la prueba estadística y calculábamos el valor P. Prueba y valor P. Y después, ¿qué hacíamos? ¿Cuánto punto? Conclusión. El día de hoy nos vamos a concentrar justo aquí en la elección de la prueba estadística. Entonces, yo les había dicho en clases anteriores, incluso al principio del semestre, que lo que vimos de clasificación de variables era importante para elegir la prueba estadística. Entonces, recuerden, tenemos variables de dos tipos, que son numéricas y no, porque no están con C, siempre con C. Categóricas. Categóricas. Y que las numéricas las podemos dividir en continuas y discretas. En continuas y discretas. Y ordinales y nominales. Y acá en ordinales y nominales. Esto es parte del diagrama del flujo. A ver, les voy a compartir el diagrama del flujo. Aunque está aquí en la presentación, lo voy a compartir ya. A Vianney. Listo. Esa es la clase de hoy. Entonces, inferencia para pruebas numéricas. Bien. Elección de las pruebas. La pregunta aquí es ¿qué prueba debemos elegir? ¿Qué prueba debemos elegir? Porque existe una gran infinidad. No es necesario que ustedes sepan de memoria las pruebas estadísticas, pero sí es necesario que aprendan el caminito para cómo ustedes pueden elegir. El caminito es justamente la imagen que viene y les acaba de compartir. Es una parte del caminito. Yo no sé. Ahora, la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta que viene aquí arriba? ¿Qué dice, Yuri? ¿Qué dice? ¿Quieres que? ¿Quieres analizar la diferencia entre samples? Entre muestras o grupos. Entonces, estas pruebas estadísticas es para cuando queremos comparar. ¿Qué les interesaría comparar si ustedes están haciendo una investigación acerca de las calificaciones, del rendimiento académico? ¿Qué grupo les interesaría comparar? A y B. A y B, ok. Si ustedes quieren comparar la calificación del grupo A y B, pueden utilizar. Aunque no necesitamos porque alguna lo de del B, esas pues, pruebas, aunque no se las hayan dado. Ahora, si ustedes quieren comparar la calificación de sus mismos exámenes a lo largo del semestre, también podemos utilizar estas pruebas. Estamos comparando, evaluando diferencia de promedio. Entonces, la primera pregunta. ¿Cómo se llama la prueba? Manden. ¿Cómo se llama la prueba esta? No, todavía vamos a avanzar, vamos a llegar allá. Entonces, la primera pregunta, para un spoiler, todas estas que están aquí son nombres de pruebas estadísticas. Esta fila. Ahí hay 10. Las que más vamos a usar son estas tres. Estas dos. Ok, pero bueno. La primera pregunta para que ustedes puedan elegir una prueba estadística es esta. ¿Quieren analizar la diferencia entre grupos o mediciones? ¿Sí o no? Si ustedes quieren analizar, entonces podemos seguir con el programa. Y si su respuesta es no, entonces lo que pueden hacer es buscar otro tipo de pruebas estadísticas. Ahora vean, aquí abajo les agregué una que dice mediciones es igual a muestras es igual a samples, porque el programa habla de samples, muestras.
pregunta es el equivalente a ¿quieres comparar con condiciones, sí o no? Okay. La otra respuesta es no. Entonces buscan otro tipo de pruebas. Primera pregunta. La segunda pregunta es la que viene en este nivel del programa. Y la pregunta es, oye, ¿son independientes o dependientes? ok, ¿son independientes o independientes? Lo voy a pedir ahorita en esta clase. Entonces, la pregunta es, ¿las muestras son independientes o dependientes? Cuando hablamos de muestras dependientes, también podemos hablar de muestras pareadas. Entonces, oigan, hay papelitos que me sacan la fe. Sí. Pero no ha habido hoy. Y justo es, creo que esta es una de las preguntas. Entonces, muestras independientes. Tenemos muestras independientes cuando comparamos grupos diferentes. Ahí dice 2, pero en realidad el 2 no es tan relevante. El número aquí no es tan relevante. Aquí el asunto es que sean grupos diferentes. Entonces, el ejemplo que ustedes me dijeron, el que yo les puse, que queremos comparar la calificación de ustedes con el grupo A. ¿Es el mismo grupo o son grupos independientes? Son grupos diferentes. Independientes. Son grupos diferentes. Y como son grupos diferentes, entonces podemos hablar de que las muestras son muestras ¿qué? Independientes. Cuando comparamos grupos diferentes. Un ejemplo es el que está aquí. Queremos comparar el peso en personas de México y en personas de España. ¿Son grupos iguales o son grupos diferentes? Diferentes. Entonces las muestras son independientes. Hablamos de muestras dependientes cuando queremos comparar en un solo grupo, dos o más mediciones de la misma variable. Otra vez, en un solo grupo, dos o más mediciones de la misma variable. Y aquí están en las imágenes. Tenemos un grupo de personas al cual le medimos peso en qué año? 2018. Y ese mismo grupo de personas le medimos el peso en qué año? 2023. ¿Cuántos grupos de personas son? Uno. ¿Cuántas veces estamos midiendo el peso? Dos. Ahora, el ejemplo que ustedes me pusieron, yo les puse ahorita, queremos comparar sus calificaciones de cierta materia a lo largo del semestre. ¿Cuántas veces hacen examen? Dos. Dependiendo de la materia, ¿no? Si es 4 veces 5. 4 o 5 veces examen. Entonces, 6 y 6. Si hacen 4 o 5 mediciones de la misma variable, sus grupos son dependientes o independientes. Dependientes. Pero esa es la misma variable o sobre el mismo variable. Sí. Misma variable puede ser. Diferente medición. Sobre la misma variable, sí. Tiene que ser la misma variable. Si estás evaluando las calificaciones 1, 2, 3, 4, 5 veces, misma variable. Y por eso sería el mismo grupo. Sí, pero okay. Es la misma variable, pero son en diferentes momentos del tiempo. ¿Ok? Diferentes momentos del tiempo. Pues, ¿saben qué es muy común? Por ejemplo, los de fisioterapia hacen su trabajo de investigación acerca del dolor. Y lo que hacen es que estudiantes que son deportistas aquí en la Universidad de Monterrey, si tienen alguna lesión, les evalúan el dolor. Luego de que evalúan el dolor, ellos les hacen una terapia de fisio y entonces les vuelven a evaluar el dolor. ¿Cuántas veces evaluaron el dolor? Dos. ¿En diferentes grupos o el mismo grupo de personas? El mismo grupo. El mismo grupo de personas. Entonces, este es un ejemplo claro de muestras dependientes. Ok, siguiente. Tercera pregunta. Johnny. ¿Cuántos grupos son? Dice aquí, si se dan cuenta, ¿manden? Es que está hasta ahí enfrente. Es la imagen que les mandó ya en el grupo. La misma imagen. Dice aquí al lado izquierdo, ¿cuántos grupos son? Y del lado derecho dice cuántas muestras o cuántas mediciones son. Y tenemos dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? Que sean dos grupos, dos mediciones acá al lado derecho, o que sean tres o más grupos, tres o más mediciones. Entonces, no se utiliza la misma prueba, y esto quiero que lo tengan en claro. Si ustedes tienen dos grupos, no van a utilizar las mismas pruebas que si tienen tres o más grupos. Por eso es importante hacer esa distinción. Opción 1, que tengan ya sea dos grupos, comparar el peso en personas de México y personas de Brasil, o dos mediciones
examen 1 o examen 2. Pero es diferente las pruebas estadísticas que ustedes realizarían si ustedes tienen, ya sea 3 grupos, México, Perú y Brasil, o 3 mediciones. Primera medición de peso, segunda medición de peso, tercera medición de peso. Aquí les puse un pie de página cuadro. Este simbolito, ¿qué significa? Igual. Es decir, 3 o más que grupos, o 3 o más mediciones. Okay. ¿Dudas hasta aquí? No. Bien. Cuarta pregunta. Tipo de variable. Tipo de variable. Y vean, ¿cuál es el tipo de variable que leen ustedes aquí en este? Aquí. Nominal. Y aquí ordinal, y aquí nominal, y aquí ordinal. ¿Y ustedes aquí leen en algún momento numéricas o discretas o continuas? No, ¿qué dice aquí? Intervalo razón. Ok. Esta es una clasificación alternativa de las variables numéricas. Las variables numéricas también pueden ser clasificadas, ok. Esta es la clasificación que les enseñé en clase, pero también pueden ser clasificadas en intervalo o razón. Pero para efectos de la clase esto no nos interesa. Entonces ustedes quédense que donde dice intervalo o razón, aquí bien puede decir variables numéricas. Ahí dice numéricas. ¿Qué dijo? Sí, o quizás ordenal. Sí. En realidad, vamos a trabajar con numéricas. Sí, numéricas. Porque también las ordinales funcionan con este lado. ¿Mande? Sí, las categóricas aquí están, nominales. Nominales. Acá están. Nominal. Digo, categórica. Voy a funcionar ordinal a menos que tenga muchos niveles. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Niveles de actividad física que solamente tienen 3 niveles, no nos va a funcionar. Debe tener muchos niveles. Oye, ¿cuál era la cuarta pregunta? Cuarta. Tipo de variable. Ahí está. Tipo de variable. Y esto ya lo vimos en una clase previa. Tenemos variables nominales, tenemos variables ordinales y tenemos variables numéricas, ya sea continuas o discretas. Ok. Quinta pregunta. Es justo esta. La pregunta está larga y dice: los datos de todos los grupos se distribuyen de forma normal y los grupos tienen varianzas iguales. Vamos a partirle en dos esta pregunta y nos vamos a concentrar solamente en la primera parte. Dice, pregunta 2 cosas. Pregunta 4A es si la distribución es normal. 4.1a. 4A, ok. Eso ya dice aquí. Distribución normal. Y luego tiene varianzas iguales. Entonces, distribución normal. Y la segunda parte habla de varianzas iguales. Para esta clase vamos a ignorar la segunda parte de la pregunta, es decir, esto de varianzas iguales no lo vamos a tocar, nos vamos a quedar solamente con esto, la distribución normal. Vean, en jamón existen muchísimas pruebas, déjenme ir atrás. La distribución normal la podemos evaluar a través de pruebas estadísticas. Existen muchas pruebas estadísticas para ver la distribución normal, pero en Jamovi, para efectos de esta clase, vamos a utilizar la prueba Shapiro-Wiley. ¿Okay? Para esta clase y en Jamovi vamos a utilizar la prueba. ¿Cuál prueba? Shapiro. Otra vez. ¿Cuál prueba? Ok, Shapiro-Wiley. Ahora, noten para qué variables estamos evaluando la distribución normal. ¿Para qué variables? Para variables nominales estamos evaluando la distribución normal, ¿sí o no? Sí. Ok, vean, esta es la pregunta de distribución normal, esta es la pregunta de distribución normal, esta es la pregunta de distribución normal. Para variables nominales,
¿Pasa por este cuadrito? Sí. No. No, Sí vea, pasa. no viene así y luego así, viene directo a la prueba estadística. Para variables ordinales, ¿pasa por este cuadrito? No. No, se lo salta. Para variables nominales se lo salta y para variables ordinales se lo salta. Bien. Entonces, ¿para qué tipo de variables utilizamos la distribución? Evaluamos la distribución Ninguna. normal. Numérica. Muy bien, para variables Numérica. numéricas. Entonces, Oh. la distribución normal la utilizamos solamente en variables numéricas. Otra vez. Ahorita les voy a explicar esa distribución normal. Solamente yo entiendo eso. La distribución normal la vamos a utilizar, la vamos a evaluar en variables numéricas, no en variables categóricas. Exacto, con la prueba de Shapiro-Wilk en Japón. ¿Cuál era la quinta pregunta? Vamos a la quinta. Esa es la quinta. Mis panes. No, bueno, todos los reyes. Muy bien. Ay, se quedó la raya. Ahí. La pregunta es, ¿los datos se distribuyen de forma normal y tienen variantes iguales? Si se una respuesta puede ser sí y la segunda no. Y luego, para evaluar normalidad utilizamos la prueba Shapiro-Wilk. Y aquí podemos elegir la prueba estadística correcta. Ok, en el slide previo vienen 4 preguntas favoritos. Ya lo que me respondieron ustedes en voz alta. Ya lo respondieron. Por eso no hice repetirlo en voz alta, porque iba a ser un tema perfecto. Ok, ¿qué es la distribución normal? ¿Qué es la distribución normal? Muy bien, ¿qué es? Vean, nosotros, ¿cómo calificamos la inteligencia Los nosotros? datos se distribuyen de forma normal y tienen variantes. Con el coeficiente intelectual, ¿no? Con el coeficiente intelectual. Entonces, ¿cuáles son los valores del coeficiente intelectual? 70. 70, ¿hasta dónde? 80. Ok, ya arriba de 120 ya la persona es considerada muy inteligente, ¿no? Ahora, esto de inteligencia tiene muchos comentarios porque puede haber, exactamente, hay diferentes tipos de inteligencia. Sí, entonces debemos diferenciar, no porque uno salga bajo coeficiente intelectual significa que no es inteligente, no, puede tener otros tipos de inteligencia. Entonces, imaginen que tenemos personas Inteligencia que bruta. que tienen un coeficiente intelectual alrededor de 80, no, menor de 70. Un hombre y una mujer. Y vamos a hacer una gráfica en el cual tenemos dos personas que tienen un coeficiente intelectual mayor a 70. Puede haber personas que van a tener un coeficiente intelectual mayor a 130. Y también puede haber personas que van a tener un coeficiente intelectual por ahí de la mitad. Salte de aquí, ok. Por aquí. Ahora, si hay más personas que tienen coeficiente intelectual por ahí de 80, 90, en una gráfica de densidad, que es esta gráfica que estamos creando, no la trasladamos y la ponemos aquí, sino que la vamos encimando o poniendo a los lados, dependiendo de cómo sea. Estas personas tuvieron cerca de 85, cerca de 95, pero lo que voy es que si hay otras personas que tienen un coeficiente intelectual parecido a ellas, lo que hacemos es colocarlas encima. Y si hay más personas, las colocamos encima. Y si hay más personas, las colocamos encima. Y los colocamos encima. Y si tenemos ahora sí una gran cantidad de personas a las cuales medimos su coeficiente intelectual, viene quedando esa gráfica así. Esa gráfica, para ustedes, ¿es simétrica, sí o no? Sí, es simétrica. Ahora, aparte de que es simétrica, ¿qué forma tiene? Como una campana. Ok, y ustedes tienen la preparatoria les hablaron de la campana de Gauss. Es justo esto. Esta es una distribución normal cuando la mayoría de las personas están alrededor del promedio y en los extremos tenemos personas, pero son pocas. Cuando estamos evaluando nuestros datos numéricos, queremos saber si nuestros datos tienen esta forma, una distribución normal. Una distribución normal. Esta gráfica la saqué de esta infografía que habla acerca del barro, vidriado en México y del plomo. Esto ya es comercial, pausa. Como los comerciales del doctor Pérez. ¿Es plomo de plomo o plomo tubería? Plomo. Ligero flow. No como pluma, de peso. No es plomo de. Plomo de metal. Plomo de bala. Plomo de plomo. Plomo de barro. Okay. Es que fíjense que ¿a quién le gustan los frijolitos en olla? Frijolitos en olla. Son más sabrosos.
porque muchas veces el barro que se utiliza para hacer las ollas con las cuales nuestros frijolitos bien sabrosos Tiene plomo. tiene plomo. El asunto es que el plomo, especialmente en los niños, dice aquí, hace que disminuya su coeficiente. Entonces, si a nosotros de niños nos dieron mucho alimento con plomo, nuestro coeficiente intelectual pudo haber disminuido, no porque seamos así, sino por el plomo. El plomo, y eso está comprobado, ¿eh? Entonces, ustedes, cuando quieran comprar ollas, pregunten si esas ollas están hechas de barro vidriado. El barro vidriado, mate, ese mal. El barro vidriado es un procedimiento en el cual se recubre a las ollas de plomo con una. Sí, aquí para algo vidrioso. Esa parte de recubrimiento es lo que lleva el plomo. Y es cuando están cociendo, se desprende el plomo en pequeñas cantidades y ustedes lo comen. Nosotros lo comemos. Es lo que le da sabor. Muy probablemente todos comimos alimentos con ollas de barro vidriado y consumimos plomo en algún momento de nuestra vida. Es muy probable. El asunto aquí es, ahora que ustedes saben, traten de buscar barro o ollas de barro, no vidriado, pero aparte que esté libre de plomo. Ya hay secretarías federales del gobierno federal que dan certificación de barro que no tenga plomo. Búsquenlas. Ok, pero bueno, esta imagen. Da cáncer. La distribución normal es esto que ya vimos en otras clases, ¿se acuerdan? Un día que batallamos demasiado. Justo esto. Bueno, ok. Entonces, vamos a evaluar la normalidad. Estamos en el punto 5, ¿verdad? 4. 5, no sé, 5. Ok, 5. Vamos a evaluar la normalidad. La normalidad la podemos evaluar, les dije que en Jamovi tenemos una base de datos ficticia. Esto es nada más para que ustedes lo vean. Tenemos una base de datos ficticia y vamos a ir a la pestaña de análisis. Y en análisis vamos a ir a exploración y en descriptivos. Ya que estamos en descriptivos, entonces les va a aparecer esta pestañita que ya la conocen. ¿Y para qué tipo de variables evaluamos normalidad? ¿Para variables numéricas o categóricas? Categóricas. ¿Para qué tipo de Categóricamente variables evaluamos numéricas. normalidad? Numéricas, muy bien. Numéricas. Categóricamente numéricas. Numéricas. Entonces, recuerden que en Jamovi las variables que tiene una reglita son variables numéricas. Variables que tiene una reglita son variables numéricas. Entonces, pasamos la variable del lado derecho y en la pestañita de estadísticas, que viene aquí, pestañita de estadísticas, que está más abajo, aquí en nada más la corte y la puse del lado derecho. Vamos a activar donde dice normalidad Shapiro-Wilk. Normalidad Shapiro-Wilk. Listo. Y entonces vamos a obtener estos resultados. Donde ustedes vean que dice Shapiro-Wilk P, ese es el valor P. Valor P. Y la pregunta aquí del papelito de la clase pasada es: ¿el valor P es el mismo para todas las pruebas estadísticas, sí o no? No, bien, no. El valor P lo contrastamos contra qué otro valor. Ahí está en el pizarrón del lado izquierdo. El número 2. Por el 0.05, que es el valor de alfa. Ahí está. Punto 2, que es el nivel de significancia. Muy bien. Entonces, vean, vamos a hacer. Esto es solamente para la prueba de Shapiro-Wilk, pero el procedimiento es parecido. Establecemos una hipótesis nula. Pregunte papelito. La hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula para la prueba de Shapiro-Wilk? ¿Cuál es la hipótesis nula? Los datos se distribuyen normal. Que los datos se distribuyen normal. ¿Y cuál sería la alternativa? Los datos no se Que los distribuyen. datos no se distribuyen normal. Muy bien. Ahora, establecemos un nivel de significancia. ¿Cuál va a ser nuestro nivel de significancia? 0.05. Muy bien. Luego elegimos la prueba estadística que ya vimos que es Shapiro-Wilk y tenemos una regla de decisión. ¿Se acuerdan de eso en la clase pasada? Que fue papel de bonito. Si el valor P es mayor que alfa, ¿qué hacemos con la hipótesis? No rechazamos. No la rechazamos. Si el valor P es mayor que alfa, no la rechazamos. Y si el valor P es menor que alfa, ¿qué hacemos? La rechazamos. En este caso, este valor
P es mayor o es menor que el 0.05. Es Mayor. Mayor. Como es mayor, rechazamos. No rechazamos. No rechazamos. Y si no estamos rechazando nuestra hipótesis nula, ¿cuál es nuestra conclusión? Otra vez. Claro, muy bien, muy bien. Si no rechazamos la hipótesis nula, si no la rechazamos, ¿cuál es nuestra? Puedo rayar con este y estoy rayando con lo otro. Entonces, vean, si no rechazamos. Ahí está. Si no rechazamos la hipótesis nula, ¿con cuál nos quedamos? Pues con la nula, con la nula, ¿no? Qué feo. Disculpen, no tengo maestría en eso, así que me tengo estadística. Ya vimos. ¿Cuál es nuestra conclusión? Que los datos que se distribuyen normal. Entonces, si regresamos a nuestra pregunta, que estaba justo aquí, sí. La pregunta es, ¿los datos se distribuyen de forma normal? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, vamos de regreso. Entonces, ahí están. Si ahora P menor a alfa, en este caso con el valor P .2516 es mayor que alfa, .05, no rechazamos la hipótesis nula y nuestra conclusión es que el tiempo que vemos en los bebés se distribuye ¿qué? De forma normal. Ok, bien. Y bueno, en el caso de las pruebas para 3 grupos o más, pregunto a Benito, en el caso de las pruebas para 3 grupos o más, todavía podemos hacer más análisis posteriores. Más análisis. Si el valor P fue menor a .05, podemos realizar más análisis. Le llamamos análisis post-hoc. Así. Sí. Llegas hasta la prueba estadística. Mira. Llegas hasta aquí. Ya que estamos aquí, todo esto lo hacemos en la móvil. Pero solamente para estas pruebas, que tienen 3 o más grupos, hacemos todavía más análisis posteriores. Uno más, uno extra. Damos un paso extra. ¿Para qué pruebas? ¿Para las de 2 grupos o para las de 3? Las de 3. 3 o más, muy bien. Para las de 3 o más. Para las de 3 o más. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? No. Listo. ¿Seguros? ¿Mande? ¿Cuál es el paso extra? Es que las pruebas, lo que hacen esas pruebas es que nada más te dicen, ¿quieres evaluar la diferencia? ¿Quieres comparar 3 grupos? Y la prueba te dice si hay diferencia, pero tú quieres saber cuál grupo se compite. Pero bueno, no es tema de día. Entonces, vean, son 5 preguntas. ¿Y la extra? 5 preguntas. Bueno, 6, ¿cierto? La primera es, ¿cuál? ¿Quieres analizar más? Ok, ¿queremos comparar sí o no? Sí. Luego, ¿dependientes o independientes? Bien, ¿independientes o dependientes? 3. ¿Cuántos grupos son? Número de grupos o muestras. ¿O cuántas muestras? 4. Tipo de variable. Bien. 5. Datos distribuidos. Ok, distribución normal. Y 6. ¿Cómo llamamos esta? Paso extra. Post-hoc, que es paso extra, pero en latín. Post-hoc, ok. ¿Y, Muy bien. ¿Y qué dice el valor? Posterior, análisis posteriores. Análisis posteriores. Análisis posteriores. Post. O extras, ¿me entiendes? Bien. Ok. Todas las preguntas de los gritos ya se las hice aquí, las respondieron en voz alta. 10 para todos. ¿Qué hacemos? 10 para todos. Ya 10 minutos. 10 para todos. Papelito.